¿Hay alguna pregunta así, solo por saber, sondeando, ¿no? Más o menos, ¿qué le interesa a nuestro público especialmente? Luego cribará Javier Pérez Campos y si de alguna forma os toca la varita, él es el que va a decir esto, pues saldrá vuestra voz, preguntaréis a todos o a quien queráis o lanzaréis una cuestión que de verdad a vosotros os interesa, elegiremos varias y en la tercera hora iremos haciendo ese Milenio y Otros Responde como mejor sepamos, sobre todo para daros pistas, pautas concretas, algo que os interese. Oye, Iker, oye Javi, oye Carmen, es que este caso yo quiero saber qué libro puedo o dónde tengo que ir para o en qué kilómetro de la carretera, yo qué sé, lo que podamos ofrecer. Muchas veces seguro que haremos ganas de nuestra ignorancia, ¿no? Pero también a través de todos vosotros llegaremos a pistas y datos, porque aquí todos tenemos derecho a investigar, a buscar. Pero solo por saber así cómo suena, ¿hay algún caso que se repita más que otros? Nos preguntaban sobre cosas que yo creo que hasta Santi va a tener que estudiar. Si hay algo de conspiración en una serie de animación llamada Futurama, por ejemplo. También nos hablaban de Cortijo Jurado. Sí, ¿Qué ha pasado con Cortijo Jurado? Podríamos hablar mucho. Que sabían además que estaban haciendo una especie de hotel allí y que ya no se ha sabido nadie más. Pregunta tipo, más. ¿No? Y que nos puede preguntar además con la intensidad que él quiera, con voz, le grabaremos. Javi llamará a la persona y grabaremos su voz, su pregunta directa. Cortijo Jurado, pues fíjate qué interesante. Hace sobre Humo. 10 años que nos... También nos preguntaban, personajes de Humo, ¿qué ha pasado? Venga, perfecto, ¿Es verdad? Me encanta. Muertes de Jan Slott y Philip Taylor Kramer. Perfecto. En extrañas circunstancias. Además, pueden dar casi lugar a programas enteros. Sí, aunque intentaremos responder en píldoras, ¿no? Porque si no... Sobre aviones Mirage. Sobre Gerardo Prats, por ejemplo. 5 aviones Mirage de una escuadrilla de 6 del ejército francés caídos al mismo tiempo en las proximidades de Huelva. Bueno, va a ser... Pues yo eso no lo conozco, ¿ves? ¿Sabes lo malo? Con esto de las preguntas. Que voy a demostrar a mí mismo una vez más lo poco que sé, y eso es a veces molesto, ¿no? Y hay más, pero bueno, y más, bueno, y más, fenomenal. Milenio3 con ¿vale? número @cadenaser.com. En Twitter y en Facebook, Nave del Misterio. ikerjimenez.com. Pues con todo lo que queráis. Y es el momento de una sección importante, uno de los nuestros. Diego Marañón es un poco el portero del club en este caso, ¿eh? El que permite el paso o no, el que da el carnet o no, el que dice es uno de los nuestros, igual alguno sale que no es de los nuestros. Porque al final, si yo hablase de esto, amigos, el mundillo del misterio... Si yo hablase del mundillo del misterio, llevo toda mi vida en él. Mejor que no. Y seguramente soy el peor ejemplo, pero el mundillo del misterio es un mundillo especial. Y muchas veces, y lo sé de buena tinta, queremos saber qué hay detrás de los personajes que nos hablan del misterio. A mí me encantaba, y me encantan muchos grandes clásicos, ¿no? Y yo anhelaba ¿qué hacía Benítez? ¿Qué pensaba? ¿Dónde viajaba? ¿Por qué esa fuerza? ¿Por qué ese entusiasmo? U otros personajes, ¿no? Y yo sé que eso, generación en generación, pues va surgiendo su interés. ¿Qué pensarán de verdad? ¿Cuándo sintieron el misterio auténticamente? ¿Qué otras preguntas que nos podéis hacer también vosotros, más cotidianas, os interesan? No es cuestión de hacer el Ola del Misterio, pero es aproximarnos un poco más a la... El Ola del Misterio. Al final se acabará llamando así. Pero es un poco aproximarnos al ser humano, al alma que hay detrás de esa firma, de esa voz, de esa imagen televisiva, de esa vida dedicada a los misterios. Hemos elegido a alguien muy especial para el primer cuestionario, porque para mí, tengo que decirlo, es uno de los tipos más geniales, más honestos que yo he conocido en mi vida, y he conocido unos cuantos. Yo le tengo un cariño entrañable y no hace falta precisamente que nos veamos constantemente, porque estamos ligados permanentemente, estamos condenados a entendernos. Él ha tenido una serie de encuentros con el misterio. Hay leyendas sobre él de que no existe. Le llegaron a decir que era un computador humano. En fin. Pero lo dicho, es Diego Marañón quien calibra con su test, un test como no hay otro en el mundo del misterio, y que espero que disfrutéis. Desde ya, si queréis, en las redes sociales, decidnos a quién queréis, para someterse a este test. No es una cuestión de polígrafo ni nada de eso, es el test de Diego Marañón, para ver si es uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Guillermo León Jiménez.
hay bastante, y lo voy a llamar de esa manera, de chapuza, la manera en que nos lo presentaron. Guillermo se ha quedado muy sorprendido. Estamos ante un problema, Que ha habido tormenta sobre Valencina de la Concepción, centro neurálgico de la Sana. Aquello ha debido quedar casi como un solar. Guillermo está aislado completamente. Yo que tenía aquí mis papeles preparados sobre la noticia de los ovnis de Iberia y demás, pues yo me he quedado totalmente ya desconcentrado. Te has olvidado, ya ni ovnis que valgan. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo creo que a partes iguales. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En una ocasión con el equipo de Cuarto Milenio en una grabación en Cádiz. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues el enigma de los platillos volantes. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Más que lugar mágico me quedaría con alguna época pasada. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Quiero creer que hay algo más. En su opinión, ¿hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Yo te diría que sí, estoy completamente seguro. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues depende de cómo lo entendamos. En la actualidad, entender la muerte sería algo totalmente distinto a como lo han visto nuestros antepasados. Hay una huella digital en la actualidad increíble y yo creo que la muerte a partir de ahora tendremos que redefinir. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? Tampoco. Se comenta que Guillermo León no existe. ¿Qué opina usted? Es verdad. ¿Qué es la Sana? Paso palabra. En nuestros informes, como ha mencionado, consta un extraño episodio ocurrido en el Templo del Sueño de Cádiz. Profundicemos en él. ¿Qué ocurrió? Pues todavía me lo pregunto, la verdad, porque me encontré con algo, viví algo que aún no sé exactamente qué fue, pero que a mí interiormente me puso la cabeza, como se suele decir, patas arriba, ¿no? Fue un impacto bastante fuerte. Yo creo que hubo ahí un poco de apertura de la mente, algo más. ¿Cuál es la foto más extraña que ha recibido para analizar? Son tantas y durante tantos años. Mira, me acordaba de una fotografía que hay que siempre le llama la atención, que es de unas amigas de Barcelona, que se ve una chica que ellas aseguran que era una amiga fallecida. Este verano, y creo que posiblemente podremos verlo en esta temporada nueva de Cuarto Milenio, hay una fotografía que le pasaban a Javi Pérez Campos, en el cual se ve una persona que, bueno, su familia identifica con una persona fallecida, ¿no? Y es ese tipo de fotografías que no sabe uno cómo coger, ¿no? Son bastante extrañas. ¿En qué cree Guillermo León? Pues no soy una persona especialmente creyente. Creo sobre todo en el día a día y en el poder de las personas y de la humanidad para manipular su realidad diaria. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? ¿Te parece poco fregado estar semanalmente en Milenio 3 y en Cuarto Milenio? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... televisor en blanco y negro y Mazinger Z. ¿A quién le encantaría haber conocido? Algún personaje histórico, pero ahora mismo no te sabría precisar. ¿A qué tiene miedo? Buena pregunta. A que llegue un día en que no tenga nada que hacer. Un libro y una película. Me quedo con Un mundo feliz, que creo que está de actualidad más que nunca y sobre todo para lo que nos viene en el futuro. Y una película, pues Encuentro en la tercera fase, sin duda. Un pintor y un músico. No tengo predilección por un pintor en concreto. Me quedaría con esos anónimos artistas de las cuevas y un músico, bueno, yo que soy un loco digamos del cine, me quedo con el maestro John Williams. Acabemos con un vicio confesable. Pues sí, mi hijo de 2 años que me quita todo el tiempo del mundo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Esta música que pone Jerey Martínez ahora y que ha sonado tantas veces en Milenio 3 es Yulunga, de Ted Can Dance, y en el fondo es el recuerdo remoto de muchos ritos. Lo he contado 1000 veces, pero es que no es casualidad que suene ahora. Diego Marañón, compañero. Muy buenas, Iker. Hola otra vez, nos encanta la sección a todos. Vamos a aprender cosas, ¿verdad? Vamos a saber más. Pero Guillermo León, que es bravo, tiene mucho arte, pues se mantenía ahí firme. No. Te acabo de contar que vio en ese templo del sueño. Tú has visto que he insistido, ¿eh? Y no ha habido manera de sacarle exactamente qué es lo que veo. Yo todavía no lo sé, a mí tampoco me lo ha contado. Tú no lo sabes, ¿no? No. Pero le has dado carné vía verde, ¿no? Sí. Uno de los nuestros de pura cepa. Uno de los nuestros al 100%. Una cosa antes. ¿Seguro? Diego. ¿O eres tú poniendo voz de Guillermo León y realmente no existe? Puede haber conspiración. Oye, muy buena esa.
hay muchos personajes que están pidiendo ya, para el test. Dime algunos nombres. José Manuel Nieves, Santiago Vázquez, Enrique de Vicente. Míticos. Todos tienen que someterse al uno de los nuestros. Y además, Diego, irá variando preguntas, ¿no? La idea es entrar a fondo en el alma de nuestros amigos milenarios más célebres, ¿no? Claro, por supuesto, cada uno tendrá su parte de cuestionario personalizado, pero también, como te decía al principio del programa, Iker, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo muchos de ellos, pues unos con una mente un poco más escéptica, otros pues más dados a creer en todas estas cosas un poquito más sobrenaturales, cómo responden, por ejemplo, a que hay más allá de la muerte. ¿Cómo responderá eso, qué sé yo, Enrique de Vicente? ¿O cómo responderá José Manuel Nieves? Para Enrique tienes un par de horas, ¿no? De test. A veces tengo miedo de lo que me espera, Iker. Pues fíjate, te voy a contar una pequeña historia, Diego, entre tú y yo. Tú escucha esta música, ¿vale? Uno de los nuestros. Buenas noches. No está, es que no existe. ¿No veis cómo no existe? Ha huido. Directamente se ha teletransportado a otro lugar en La Sana. Paso palabra, decía. Buenas noches, amigo. Muy buena madrugada, ¿qué tal? Tú sabes por dónde voy con esta música, ¿verdad? Yo te quiero mucho, pero sabía que ibas a poner Yulunga y me vas a dar la noche. Escucha. Yo acababa de escuchar esta música, acababa de adoptarla en mi alma. Esto que puede parecer anécdota y vamos a aprender muchas cosas, no es casual. Yo tuve una experiencia muy fuerte, muy intensa y quizá un día la contaré, todavía es que no sé bien lo que me pasó, pero lo he dicho algunas veces en Altamira, con esta música a solas en la caverna de Altamira. Sentí un flash como no he sentido en mi vida, impresionante, mi conciencia se abrió, entendí cosas y otras las desentendí, pero desde luego nunca he sentido algo parecido. Entró un Iker Jiménez en esa caverna y salió otro transfigurado. Todavía sigo preguntándome cosas, pero sé que yo he cambiado. Esta música, esta en concreto, me acompañaba, era mi única compañía dentro de la caverna. Y vimos que te habíamos grabado con esas cámaras de seguridad cómo subías los escalones. Esa fue la sorpresa, porque alguien del equipo me dice, Sergio, pero es que aquí es verdad que están grabados por las cámaras, pero qué mala suerte que hay un ángulo que no recogía la parte donde yo vi aquello. Un ángulo muerto, sí. ¿Sabes lo que ocurre, Guillermo? Y creo que hablo por muchos miles de personas ahora mismo, y yo creo que en esta sección nos vamos a desnudar todos un poco, ¿no? Si nosotros hemos preguntado tantas veces a tanta gente, si hemos metido los alicates en favor del misterio y lo que creemos, ¿no? ¿Cómo vamos a disimular con lo nuestro? ¿Cómo no vamos a ser valientes cuando hemos vivido experiencias? ¿Qué problema hay en contarlo? Y resulta que, como tantas otras veces, la verdad no merece ninguna máscara ni maquillaje. Cuando alguien habla acongojado de verdad, transfigurado por lo que le ha pasado, eso se transmite de una forma que no hay efecto de sonido, no hay película ni ciencia ficción. Tú le estabas contando ese encuentro y estabas pasándolo mal, estabas viendo de nuevo la figura. Que si hiciésemos una diapositiva, ¿qué era? ¿Un niño? Yo diría que por la talla, por la estatura, era un niño. Y lo que más me sigue llamando la atención, porque la veo perfectamente, es que si hay algo igual que veo ahora mismo lo que tengo delante mía, aquello era transmitía una sensación de que era tan real, que de tan real que me dio miedo, es que no sé cómo explicarlo. Hay que decir además que nunca sabes cómo vas a reaccionar ante el misterio. Lleves muchos años investigándolo, no lleves ningún año, seas una persona normal, seas una persona que está interesada en el misterio, en los fantasmas. Y yo recuerdo cómo Guillermo esa noche tenía que dormir con nosotros en el hotel que habíamos cogido en Cádiz para descansar todo el equipo. Eran ya altas horas de la madrugada, no sé si 3:30, 4, si no recuerdo mal. Y le dijimos, bueno, Guille, vamos tranquilamente al hotel, nos tomamos algo, nos cuentas, te tranquilizas, porque estaba muy nervioso. Y dijo, no, cojo el coche y me voy a mi casa. No puedo quedarme en el hotel, estoy demasiado nervioso, me tengo que coger el coche y me tengo que ir a mi domicilio, como si él se sintiera protegido en su cama, con los suyos, en su casa, después de vivir algo tan impactante. Sí, que es que además es como el retrato del que ha vivido lo daimónico, lo impactante, nunca mejor dicho la palabra daimónica. Estaba con nosotros Manuel Pimentel, el exministro y gran investigador, editor de la arqueología. Estábamos todos impresionados y vimos que un amigo nuestro, y hay un código interno, ¿no? Entre nosotros bromas con esto lo justo, claro, evidentemente, o ninguna, imposible, prohibido, pero es ese algo que hemos visto en tantos testigos, y sería Javi Pérez Campos. Y ahora vamos a hablar de algo parecido, de los días de pánico, nunca mejor dicho, la realidad daimónica, que para quien no lo entienda, vamos a intentar ir explicándolo en diferentes semanas,
es un concepto no nuevo, es un concepto antiguo y nuevo a la vez, pero que es justo el retrato de lo que dice Guillermo León. Al final de unas catacumbas, en el sueño profundo del tiempo, en la trimilenaria ciudad de Cádiz, en un suelo que ha visto a fenicios, romanos, ha visto a tantas culturas que se juntaban ahí durante siglos para invocar a los dioses del sueño. ¿Por qué elegían ese sitio? En ese sitio al parecer pasaban cosas, estábamos para capturarlas. No las capturamos realmente. Pero uno de nuestros amigos se encuentra con un niño que esperaba de alguna forma. Más daimónico imposible, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa, Guille. Hombre acostumbrado a la informática. Hombre no especialmente crédulo. Y sin embargo aquello te hizo cambiar algo en tu vida. Pues yo creo que sí. Yo creo que me hizo ver ciertos temas del misterio de otra forma. Y bueno, ya te digo, no sabría explicar la sensación de aquello, ¿no? De aquella noche, pero por ejemplo ahora con la música que de Yulunga, pues vaya, es que lo revivo una y otra vez, ¿eh? ¿Ha vuelto esa imagen a tu mente? Sí. Quiere decir, por tanto, que la música es transportadora, como bien sabemos en Milenio. Yo lo comprobé aquella noche, claro, desde luego, claro. Con la música. Claro. Abre canales, ¿no? Abre percepciones. Lo saben todos los sabios, ¿no? Y además te diría una cosa, ahora que, bueno, estamos en plena madrugada y si nuestros oyentes quieren hacer una prueba, además porque aquella sala no estaba muy iluminada, la sensación de ir por un sitio a oscuras y encima con escuchar algo con los auriculares te aísla un poco más y parece como si no vieras. No sé cómo explicarlo, pero que lo prueben nuestros oyentes, porque es así, te da más pavor todavía si te encuentras algo. Estamos experimentando con la música siempre, ¿no? Y sé que muchos oyentes en la cama, en el coche, escuchándonos donde sea, cuando suenan las músicas, cuando Yolanda las pone, cuando no las pone, no es porque sí. Cuando suena esto en mitad de la noche rasgando el tiempo, no es porque sí. Grandísimo, Guillermo. Venga, un abrazo. Esta es tu casa, un abrazo. Un besote, Guille. Hasta luego. Diego Marañón, compañero, que es un placer. Por cierto, ¿hay más nombres, más sugerencias, más cuestiones? Para que el señor Diego Marañón, el hombre que autoriza a ser uno de los nuestros, se ponga en marcha. Pues sí, mira, Nurita dice Nacho Ares, Gaona, Cabrera, Begoña Cebrián dice ¿qué tal nuestro? Juan G. Vallejo, que le echan también... Grandes nombres, sí señor. Le echan también pues sí, de menos. Estaría muy bien. Que tú y yo que nos tenemos que someter, pero no. De momento quedamos fuera. Nada, esto no va con nosotros, yo. Tenemos que conocer a uno de los nuestros. A nosotros ya nos conocen mucho. Ya contamos muchas historias. Nacho Ares, que está muy lejos ahora mismo. Le mandamos un abrazo enorme, un abrazo con la danza de los espíritus, con toda la fuerza, un abrazo grande, grande, grande para uno de los nuestros, para Nacho Ares. Y en fin, esta va a ser la novedad, una de las novedades. Vamos a aprender, nos van a sorprender, van a decir cosas muchos investigadores que no esperábamos. Al contrario, ¿tú apostarías por alguno, Javi? Aparte de que tú pasarás por ahí, me imagino. Digo yo que te pillara por banda Diego Marañón. Pues yo apostaría por Diego Marañón también. Sería muy interesante ver a Diego Marañón. Sí, señor. Mira, eso a sí mismo. Nos lo han dicho. No está mal, no está mal. Eso lo han dicho también. ¿Y quién hará el cuestionario al encuestador? Preguntaba Miguel Ángel. Es imposible. Eso implosiona la situación, es imposible de hacer. No se puede hacer. Bueno, aquí no hay nada imposible. Solo puede implosionar o con Enrique de Vicente o con Pablo Villarrubia. No hay más sentido. El test puede saltar hecho añicos. Diego, amigo, hasta mañana, que también tienes una sección en Cuarto Milenio. Estás pluriempleado este año, amigo. Pero ya sabes, como se suele decir por aquí arriba, sarna con gusto no pica. Nos vemos mañana, Iker. Un abrazo. Luego me dicen que si no es La Conjura o no sé, Expediente Warren, La Conjura, no lo sé. Sí, Expediente Warren, La Conjura. Yo no he visto la peli, pero la música da miedo, ¿eh? Y la peli también. La música tiene un qué sé yo, que no sé qué, que... no sé, densa. Porque ocurre cuando se meten determinadas frecuencias, cuando uno está en determinados campos. Hablando de campos, Javi, vamos a meternos en esa pequeña sección de hemeroteca, como si fuera un cubículo, pero no para contar los casos que ya conocéis. El reto, uno más, es casos que tuvieron pánico social. Muchos de ellos no se descifraron, quizá podamos dar alguna solución. Pero, por ejemplo, Javier Sierra nos recordaba en la redacción que
Apareció una sombra, por ejemplo, en un pueblo de Badajoz, Valverde de Leganés. Y había hasta pintadas en las paredes. Eso sí que es impactante, ¿no? Pintadas por miedo al fantasma, o acusando al fantasma. Y al final el fantasma no era nadie, no era ninguna broma. Alguien o algo, de forma espigada, extraña, monje le llamaron, se paseaba por esa localidad. Pero ha habido muchos casos que han llegado eso al factor pánico social. Vamos a aprender de ellos. Viajamos rápidamente en el tiempo y en las emociones. Esta sección, que recupera nuestra historia y que nos hace indagar, pasó en nuestra tierra, se llama Días de Pánico. El monstruo de Penamoa. Lugar: barrio de Penamoa, A Coruña. Fecha: septiembre de 1985. Tipo de fenómeno: aparición humanoide. Estamos escuchando el momento en que una excavadora derriba la última chabola del poblado de Penamoa, en La Coruña. El lugar, desde hace más de un año, es un enorme descampado de varios kilómetros que permanece solitario y apartado de la gran urbe. Con este último derribo han acabado con 30 años de conflictos urbanos, tráfico de droga, problemas de salubridad, pero también ha servido para sepultar para siempre una vieja historia de pánico social de la que justo esta madrugada se cumplen 28 años. El 7 de septiembre de 1985, varias cabezas de ganado de algunas familias de Penamoa aparecieron brutalmente descuartizadas en sus improvisados corrales. Otras permanecían en el suelo, inmóviles, con una última mirada de horror. Posteriormente, los análisis veterinarios acabarían dictaminando que estaban exangües, como vaciados a través de dos pequeños orificios que permanecían ocultos, viéndose incluso obligados a abandonarlas temporalmente. El miedo fue tal que hasta 30 hombres tuvieron que lanzarse al monte cargados con escopetas y puñales, una de esas batidas que se organizaron contra el monstruo. Tras varias semanas de angustia, el ser de Penamoa se marchó exactamente igual que llegó, sin dejar rastro, y con el tiempo todo volvió a la calma habitual. Pero como decía al principio, esta noche se cumplen exactamente 28 años de aquel suceso. ¿Es posible que alguien recuerde aún hoy aquellos días de pánico causados por el monstruo de Penamoa? El ser de Penamoa, la sombra de Penamoa, el mono, el simio se llegó a decir, se pensó incluso en un animal perdido de un circo. Era una zona marginal, una zona delicada en La Coruña, y lo raro es que es de los pocos casos donde hay batidas buscando a ese ser. Aquí lo interesante es ir un poco más allá. Por supuesto, si alguien sabe algo, nos puede informar de algo, esta sección está abierta. El programa lo hacemos entre todos. Las vías de contacto ya las conocéis: Nave del Misterio en las redes sociales, Facebook, Twitter, milenio3con_@cadenaser.com. La repito varias veces esta noche, ¿verdad?, para que todos desengrasemos. Ser de Penamoa. Bueno, hemos lanzado el anzuelo, ¿no? Hemos sacado la hemeroteca. ¿Qué pasó con...? Mira, lo extraño además de este caso es que las diferentes visiones que hubo del ser, los diferentes testigos hablaban de distintas formas. Primero hablaban de una especie de luz, una especie de luminaria que se dejaba ver a través de los matorrales que inundaban la zona, ¿no? Posteriormente, otros vecinos hablan de algo blanco. Dicen una especie de sábana que parece que va como volando, recorriendo esas callejuelas sin ninguna forma en particular, a la que llegan a dispararle en varias ocasiones. Algunos de esos cazadores incluso aseguraban que dieron a esa figura, que no dejó ni un rastro, no dejó sangre en algo la zona. Como que flotaba, algo al aire, al burde. Eso es. Es muy curioso, Javi, porque ahora mismo me he quedado sorprendido. Yo no sabía este dato concreto, pero hay varios casos importantes en España de este tipo de apariciones que a mí sí que me impresionaron al entrevistar a los testigos en el lugar de los hechos. Por ejemplo, en el puerto de Aleixas, en Cantabria, Renault 4, 1991, vuelta de una obra, una persona que está organizando allí las obras, y dice que se cree que es una bolsa de basura. ¿Os imagináis en el coche? Claro, un puerto como el de Aleixas, y que las luces dan una bolsa de basura, y tú te imaginas que es una bolsa de basura, y la bolsa de basura empieza a irse hacia un lado de la carretera, y de repente lo que hay en el arcén es un hombre como encorvado que te está esperando. Es uno de los casos. Otro en Mallorca, una pareja que luego además tendrá la pesadilla terrible de ver en su propia casa
sugestión o no, algún tipo de forma extraña apareciéndose en una de las ventanas, pero que al llegar a ella lo que ven es otra sombra que casi describen como una manta acercándose. O sea, que eso que parece absurdo ha pasado en otras ocasiones. Y el detalle de que se transforma, de que parece que de repente adquiere una forma concreta, ocurría también en este caso del monstruo de Penamoa. Para que veas, el detalle aparece, por ejemplo, publicado en aquellas fechas en el Ideal Gallego, y dicen: los vecinos decidieron montar guardia para dar caza a esta extraña aparición, descrita como una luz blanca y resplandeciente por algunos y como un alma satánica que toma distintas formas por otros, y denominada por todos como el mono. Y una de esas imágenes tremendas también que ofrecía este relato periodístico que se nos ofrecía en el Ideal Gallego es la de un hombre anciano, enjuto, esperando con su garrota, con una gran barba blanca, a las puertas de la casa, a las puertas de su propia casa, montando guardia. Él es el patriarca de una familia gitana que vive en una de esas casas humildes del poblado de Penamoa, y que durante la noche él se apoda el Rey y le dice a su familia: todos a echarse y ese fantasma que venga a buscarme a mí. Y decía el periodista que al final, esa noche en concreto, el mono no apareció. Has hablado incluso con compañeros, que esto es muy interesante, con personas, y aquí hay que ayudar todos a Javi Pérez Campos. Si queréis participar en esta exhumación de restos periodísticos, si sabéis algo, si podéis dar algún dato, ya sabéis todos cómo conectar con el programa hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra misión es rescatar todo esto, que no se olvide. Traemos casos que quedaron en la incógnita, pero que vivieron muchas personas a la vez. No es un testimonio individual. Hubo un desarrollo del concepto del miedo en una barriada, en un pueblo, en una ciudad. Y claro, hemos tenido que acudir a algunos amigos para saber algo más de una historia que se dejó de informar de ella radicalmente. Sí, la historia poco a poco fue quedando en el olvido. Otras noticias mucho más importantes fueron haciendo sombra a este suceso, y por eso hemos hablado, Iker, con Ángel Varela y con Pemón Bouzas, dos buenos periodistas de la zona y amigos del programa, que nos han relatado un poco, casi en primera persona. Alguno de ellos había vivido también esa época siendo muy joven. Recordaba, por ejemplo, las tertulias en los bares, relatando lo que había ocurrido la noche anterior, y ellos nos hablan un poco de ese fenómeno sociológico y también de lo que ocurrió al final de esta historia. La verdad es que en aquella época era un lugar un poco extraño y ahora es un parque, ya no existe ese lugar. Empezaron a aparecer algunos animales muertos y supuestas también visiones de una especie de humanoide que se movía de una manera extraña y demás. Incluso hubo batidas de gente armada que tenía permiso para poder hacer la espera a ese ser, y según cuentan las crónicas, incluso les dispararon, pero a pesar de los disparos, ese ser volvió a aparecer en repetidas ocasiones y de hecho no se sabe cómo se solucionó. Dejó de aparecer y nunca más, ¿no? Es decir, sigue siendo un misterio. 13:47. Además, este año queremos innovar en muchas cosas. Vosotros nos estáis diciendo que os guste y que no, porque al final hacemos el programa para vosotros, ¿no? Pero a mí sí me ha supuesto un impacto enorme, y hemos hablado de ese trabajo varias veces, Realidad Daimónica, editado por Atalanta. Publicidad no es ninguna, en el sentido de que es verdad que primero lo hemos comprado y segundo que nos ha impresionado. Es normal además que Atalanta haga este tipo de libros que son muy sorprendentes, muy iniciáticos. No conocíamos la obra de Harpur. Cuando uno va a esa especie de Biblia de lo misterioso, o un intento de hacer un mapa de lo desconocido desde la antigüedad, se habla, y explicaremos aquí, haremos, si queréis, si os apetece, con ese mismo especialista, una serie de casi entregas de filosofía del misterio. ¿En qué sentido? En ver lo que sabemos a nivel filosófico de estas cosas. Las matanzas de ganado, las mantas que se transforman en otra cosa, las cosas absurdas e increíbles, no son del barrio de Penamoa del 85, ni son del siglo VII con los Revenants. Es que desde que somos personas hay testimonios de esto clavados por el mismo patrón, un patrón absurdo, impredecible, teatral. Se manifiesta algo que luego se marcha, nos deja con la incógnita, quizá porque hay una lección que aprender, no lo sabemos, pero es que luego nadie captura ningún animal. Un simio, un gorila, ¿os imagináis? En una zona urbana hubiera sido capturado, si lo hubiera visto. No, las noticias
se van como vinieron. Es más, el barrio de Penamoa ya no existe, pero el recuerdo del mono, del simio, del ser, de la figura, esa es eterna, es un arquetipo. Ahí está la sombra, ¿no? En fin, el resumen es que nadie supo nada de este ser. Vamos a intentar echar el guante a esas historias, Javi. Tienes muchas en tu faltriquera y se pueden proponer. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Cuántos pueblos pasaron miedo? ¿Cuántos pueblos fueron escenarios para, ¡pam!, la realidad demónica? Aparecerse algo que no es ni de aquí ni de allá, que no sabemos qué es, que nos quiere decir algo, que se lo he dicho a los abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos, que sigue siendo la misma incógnita, que nadie lo entiende y que luego se marcha. Y también, Iker, cómo impacta en la sociedad de la época, cómo la gente reacciona de la forma más insospechada posible y cómo al final incluso se producen denuncias, presencias de las autoridades oficiales, a veces se convierten también en testigos de esa realidad daimónica y algunas veces incluso, lo veremos, intentan dar parte, explicar algo que aparentemente es inexplicable. En el caso de Penamoa, por cerrarlo, hubo cartuchazos, hubo disparos, hubo postas, pero lo que decían, llegó a haber testigos de haber disparado contra esa figura huidiza y que los tiros no hicieron ningún efecto, ¿no? Y llegaron a darle. De hecho, algunos de esos cazadores, según nos relataba, por ejemplo, Ángel Varela, cuando lo entrevistábamos para el programa, nos decía que efectivamente habían visto cómo esos disparos atravesaban a la figura y sin embargo no había quedado ni rastro de él, ni siquiera huellas. No hubo huellas que pudieran dictaminar qué tipo de animal o de ser era aquel. Así que al final fue algo efectivamente huidizo y que parecía, de hecho, formar parte de esa realidad daimónica de la que hablaba. ¿Sabes lo que decía un gran investigador, John Keel, del que aquí hemos hablado muchas veces? Él decía que había que tener mucho cuidado con el misterio, con este tipo de misterios, porque atrapaban al investigador, lo envolvían en su espiral. Y un día le preguntaron a John Keel, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente ve cosas y luego no está la huella? ¿Por qué ocurre esto y no está la prueba? Primero, Keel decía que se reían de nuestras pruebas, de nuestro concepto de pruebas. Y segundo, explicando estos visitantes, entre comillas, ángeles ayer, extraterrestres después, entidades hoy, no lo sé, él dijo una frase muy inquietante, pero es que la dijo en 1968. Rió y el periodista que la entrevistaba le dijo, señor, los visitantes, los ovnis, son físicos, pero no dejan huella. Y dijo, ¿es posible? ¿Eso es real? ¿Qué ocurre? Y riéndose respondió, y también algunos no son físicos y sin embargo dejan su marca. Con lo cual el entrevistador al final ya no sabía en qué mundos estaba John Keel, pero John Keel estaba en otros mundos muy diferentes al común de los mortales. Por cierto, Guillermo León, que tiene un encuentro que variando la sombra, variando la medida, variando el lugar, prácticamente es lo mismo, o sea, alguien racional, normal, por mucho interés que tenga en el misterio, de repente se le cruza algo absolutamente inexplicable, le deja choqueado. Estoy en shock, decía Guillermo, ¿te acuerdas, Carmen? Allí en el Templo del Sueño. Estoy en shock. Él hablaba de otra muestra, que es cuando las cámaras captan esto. Le preguntaba a Diego Marañón en su test por una fotografía, y yo veía la fotografía. Un grupo de muchachas de Barcelona, es que la tengo. Si me dicen una sola foto, una sola de las miles que hemos analizado, es la de ese grupo de chicas que están en una boda, si no me equivoco, y de fondo, junto al hombro de una de ellas, es que estoy viendo la risa, la imagen, hay una figura, una cara humana. El espanto del grupo de chicas y a la vez la emoción cuando reconocen a una que no estaba, una que se había matado en un accidente de moto poco antes, una que siempre les acompañaba. Y una de las fotógrafas, si no me equivoco, dijo, es como si ella no hubiese querido faltar a la boda de su amiga. Fotos de ese tipo volverán mañana en Cuarto Milenio. Y una que decía Guillermo que le había dejado también en shock, se va a desvelar mañana. No sé por qué se ha impresionado tanto, ¿no? Bueno, sobre todo por la historia y por la imagen que nos remitía con esa historia. Es una chica que está con una niña, están pues de vacaciones y es una fotografía como otra cualquiera, hasta que se dan cuenta que atrás hay alguien. Y a ese alguien lo identifican con una persona. Yeray nos ha matado, pero bueno, vale. Que era su hermano. Él mismo se toca el pecho porque ha sido un infarto. Era su hermano y lo habían asesinado. Y lo identifica perfectamente por la postura que pone en la fotografía. Mañana la veremos. La postura se repite. Sí. Es más, ella nos manda una fotografía para que veamos cómo posaba su hermano, siempre de la misma forma.
era una pose que él tenía como habitual cuando le hacían una foto. Bueno, mañana lo vemos entre otras muchas cosas. En fin, Yeray, no des estos sustos. Cambia el tercio, amigo. Vámonos con los últimos mensajes. Vámonos con algo de respiro, porque hemos entrado, nunca mejor dicho, en ese umbral, ¿no? Entre lo de Guillermo, lo de Penamoa y lo de la foto, hemos entrado a tu umbral. Vamos a ir saliendo poco a poco de él. Vamos con los últimos mensajes de la noche. Dark Boss nos decía: me parecen fantásticas las nuevas secciones, renovarse o morir. Mi más sincera enhorabuena. Pedro Naveira, alucinando al escuchar un reportaje en Milenio 3 sobre una aparición en Penamoa, en La Coruña, en 1985, justo al lado de mi casa. Aaron Rodríguez, ¿no tienes similitud este tema con el famoso chupacabras de Tenerife de los años 70? Bueno, a mí, fíjate, eso me parece inquietante, ¿no? Yo no conocía el dato, sí había oído hablar y había registrado como un caso clásico de los 80, porque estuvieron los famosos aparecidos de Vegas de Coria, ¿te acuerdas? Y todo eso, es decir, hubo un clima ahí de varios casos. Pero no recordaba ese elemento extraño, ¿no? Cabezas de ganado descuartizadas. Sí, de hecho, chupadas. Llegaron a hablar algunos medios del chupacabras de Penamoa, precisamente también porque empezaban a llegar esos casos también de Sudamérica, donde ocurrían cosas muy parecidas. Otros hablaban de meigas malas, de alguna vecina que había echado una maldición. En fin, era un clima, un caldo de cultivo muy especial. Sí, pero me da mucho más el tufo real, eso de las meigas y demás, en el sentido de que justo 10 años después, en Puerto Rico se empieza a hablar de los ataques a ganado, ¿no? Y sin embargo los teníamos mucho antes, mucho más cerca. Alejandro Caudá me dice: el monstruo de Penamoa, vivo a unos 2 kilómetros del lugar. Mi abuelo me habló sobre eso no hace mucho. Él nos dice que es de La Coruña. También, como no podía ser de otra forma, empezamos temporada con nuevos milenarios. Eso me encanta, eso me encanta. Porque al final es, y en un día repetimos, ¿no? Tan un poquito gris para muchos, oye, la fuerza y la luz vital, ¿no? La que se impone siempre. Sí. Isaac Grau nos decía: por favor, mandadle vuestra bendición a un nuevo milenario que nació en agosto en Concentaina, en Alicante, que se llama Isaac, y que ya, aunque dormido en su cuna, escucha de fondo el primer programa de la temporada. Tremendo. Nuestra bendición milenaria. Y además un buen amigo me hablaba hace poco, os iré dando datos de un niño que estaba malito y sus padres pues buscaban una solución. Nos llegan algunos casos tremendos y nosotros siempre vamos a dar argumentos, ¿no? Y vamos a potenciar, como hemos hecho. Tenemos un micrófono, tenemos responsabilidad y nos da mucha pena, ¿no? Que haya gente que lo pasa mal. Y una forma de ayudar, ya que la solidaridad, por fortuna, también está ahora mismo más de moda que nunca, y nos parece bien, es anunciar, es dar voz, es dar micrófono, ¿no?, a actitudes y problemas que sí que nos parecen importantes. Iremos dando información, como siempre Guillermo en las redes sociales pone, ¿no?, casos muy concretos, porque nos han llegado: el del niño de la médula, el de la niñita de hace unos meses, este otro niño que tiene un problema cerebral importante y sus padres no saben qué hacer, no tienen ayuda. Hombre, por supuesto que milenio y el ser milenario también es eso, ¿no? Pues mira, más milenarios, Raúl y Paula, que se casan el próximo sábado. Bueno, así mucha que suerte. Mira, mucha suerte, y aunque estén en la boda, que se pongan Milenio 3, hombre, que lo pongan si no en toda la boda, en vez de la música. Tremendo. Milenio 3, que con mejor. Guillermo León. Mucha gente también, algunos nos escriben desde hospitales y otra gente que nos escribe desde guardias que están haciendo en sus respectivos trabajos. Pues nada. O sea, que notamos que va llegando, ¿no?, poco a poco, porque también había dudas sobre la fecha de inicio, que poco a poco la tribu se va juntando, ¿no? Sí, pues eso, que gente que nos escribe desde camas de hospitales que están pasándolo un poquillo mal. Toda esa gente, mucha fuerza, un beso muy fuerte, y que nosotros estaremos aquí para acompañarles todas las semanas. Un poco de energía positiva con esta música que trae Jerez Martínez, que le encanta, Tembi, uno de los clásicos. Porque al final, lo decíamos al principio, ¿no?, valga la redundancia, alfa y omega, todo al final vuelve a un punto de retorno, un punto inicial. Al final se puede hablar de muchas cosas, pasar un rato de angustia incluso con algunos casos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué grande, qué grande. La frase más grande de esta noche. Guillermo León, ¿qué es para ti la infancia? Una tele en blanco y negro en Mazinger Z. Yo digo, suscribo. Yo creo que Mazinger nos dejó a los del 73, 74, 75, un pozo. Yo tenía 5 años y no puedo olvidarlo. Mi abrazo a todos los de Koji Kabuto, esta música
es de enloquecer. Esta música para nosotros es absolutamente milenaria también, un clásico entre los clásicos. Y en fin, así estamos de locos, ¿no? Aunque yo lo digo últimamente, en este mundo en que vivimos, que a uno le llamen loco, empieza a ser algo digno hasta de orgullo y no de vergüenza. El grupo de locos se reunirá a la 1:30 de la madrugada en la cadena SER dentro de una semana. Y mañana en Cuarto Milenio te quiero ver. Sí, mañana nos vemos. Hasta mañana. A las 11:30 más o menos. Por supuesto que sí. Jerry Martínez, un honor. Fermín Agustí. Hasta la próxima semana. Javi, gracias. Un abrazo. Y por favor, sed muy felices. 3:06 de la madrugada, aquí continuamos, Milenio 3, pido disculpas, veis que estoy un poquito resfriado, aparte de un ojo a la virulé que llevo, que fue la sensación en la presentación de la SER, pensaban que me habían agredido, no sé, algún, iba a decir una maldad, pero no, fue un encontronazo en el fútbol y parezco el pirata tuerto ahora mismo, vaya, sí, no puedo respirar y tengo el ojo absolutamente morado, la verdad es que la imagen, menos mal que tengo el mejor equipo del mundo, que saque esto adelante, y que yo me divierto mucho escuchándoles, porque madre mía, espero que no sea muy molesto esta voz ya más desagradable de lo habitual y que disfrutéis con un programa que para mí, de verdad, yo lo estoy casi viviendo también como oyente, me está entusiasmando la cantidad de cosas diferentes, vías de contacto abiertas y ahora vienen un montón de novedades que creo que vamos a disfrutar juntos. Gracias, por cierto, por la acogida a Cuarto Milenio, muchísimas gracias, una reentré, 9º año, con uno de los mejores datos de nuestra historia. A ver si mañana continuamos en la senda, será muy difícil, pero mañana tenemos muchas cosas de esas que están de fondo manejando el mundo y que nos interesan, porque buscamos también de alguna forma, ¿no? Como dice Enrique Bunbury, nuestro amigo, buscamos el despierta. Porque parece que estamos un poco adormecidos y nuestra misión, si es que tenemos alguna misión, que creo que sí, es despertar un poco entre todos. Y vaya si hemos despertado cuando ha sonado el rugido, el alarido de la tierra, sea lo que sea. La idea, hablamos de golpes al inconsciente colectivo, de esa especie de queja profunda. Ha surgido, la hemos puesto, la última grabación, la traía Diego Marañón, y de inmediato las vías de contacto, Nave del Misterio en Facebook y Twitter. Además, tengo que decir que son las vías oficiales, que no tenemos otras, sobre todo Carmen y yo, importante decirlo cada temporada, que no tenemos otros perfiles, que no estamos en ninguna red social y que solo en ikerjiménez.com y en Nave del Misterio, en Twitter y Facebook somos nosotros. Porque claro, ya sabéis lo que pasa, ¿no? 28.000 perfiles, cosas raras. Fotos, exacto. Se crean que contestamos no tiene nosotros. nada que ver. No. Solo estamos ahí, además no contestamos nosotros personalmente, porque no por nada, porque sería imposible. Son miles los mensajes, pero tenemos buenos amigos como Guillermo León que están ahí. Y a través de las líneas de contacto llegan decenas de mensajes en tiempo real, como si fuera un boot, sobre The Who. Lo habéis interpretado de muy diferentes formas, como debe ser. Pues mira, un mensaje interesante que dice: hoy era el día del Yom Kippur en el judaísmo. Esta fiesta culmina con el sonido del shofar, un cuerno animal que se toca para significar que a esa hora solo los presentes que escuchen ese sonido quedarán inscritos en el libro de la vida. Se ha tocado hoy en todo el mundo. El sonido del es idéntico y me ha impresionado realmente escucharlo en vuestro programa justo después de haber escuchado el shofar esta tarde. Sincronicidad. Lo que pasa lo que la del Clan. La grabación es del 28 de agosto. Nos decía también el EVP, suena a metal siendo arrastrado. Antonio, no sé, pero me está dando que parecen avisos del fin de la tierra. Mucha gente identificaba con las trompetas del fin del mundo bíblico, ¿no? De alguna forma, estos sonidos. Carolina dice que miedo me acaba de dar y el escalofrío que ha recorrido todo mi cuerpo. José Vicente Plaza, flipas con las trompetas del apocalipsis de Milenio 3. Lo escucho en directo y no sé qué haría. Lobo Vivo dice, ay, la leche, las trompetas de Jericó, miedito. Las trompetas de Jericó, capaces de destruir, ¿no? Y muchos más, Iker, vamos a ir recogiendo, porque... Pero esa sensación de que sí, lo del apocalipsis no es solamente un argumento periodístico, ¿no? Decían sino también que esos nos sonidos como algo. De algún animal, elefante, a mí también, ballena... A mí me parecían elefantes, han apuntado ese tipo de... Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias como siempre por vuestra ayuda para confeccionar este programa. Sabéis que tenemos una idea, que es profundizar un poco en los personajes del misterio. Somos un poco mitómanos, llevamos muchos años con vosotros y vosotros con nosotros, ¿no? Y cada uno tenéis vuestros predilectos, vuestras personas que os gustan más, que os gustan menos, filias, fobias, formas de comunicar. Y yo recuerdo hace muchos años, hace muchísimos años, ya parece mentira, pues hace como unos 17 años, un día, JJ Benítez, atravesando las sierras de Jaén, me miró. Viajábamos en un viejo Volvo que yo tenía y me dice, Iker,
hay que investigar a los investigadores. Recuerdo como si fuese ahora mismo el momento en que me lo dijo y con qué cara me lo dijo. Y me empezó a hablar, es su idea, de que había una especie de... bueno, no sé, de que nada era casualidad, de que nada era casualidad en el mundo de los investigadores, de que nadie se dedica a esto por casualidad. Bueno, siempre hemos tenido interés en saber algo más de nuestros colegas, en acercarnos al perfil humano, en saber cuándo han estado cerca del misterio, en saber pues las pequeñas cosas nimias pero que los hacen más personas, más cercanos, ¿no? Así surgió esta sección maravillosa, Uno de los Nuestros. Diego Marañón es aquí el jefe de este territorio. Su idea, ser casi un bot, un robot algorítmico que mete el dedo en la llaga y nos da la semblanza, ¿no?, de personas que todas tienen un nexo común, un común denominador, y es que han dedicado su vida, le están dedicando a algo tan arriesgado, ¿no?, como es contar los misterios, cada uno con su éxito, con mayor o menor medida, con momentos de gloria, momentos de flaqueza, todos los tenemos, con obras, con escritos, con prensa, con televisión, pero hay algo que une estas biografías, ¿no?, tan diferentes que vais a ir viendo, y es que todos sintieron el resplandor del misterio en cierto momento de su vida, y ese virus ya no se quita nunca, ¿no? Es momento de conocer a otro de estos personajes que merecen la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Clara Tahoces, escriba de Romaní. Se llama Clara Tahoces. Es que tiene un apellido, mi amor, que no creas tú. Es grafopsicóloga. Esto nos hace ya despertarnos en un estado un poco alterado, un poco atontado. Clara Tahoces, lo tuyo es la grafología. Bueno. ¿Has visto algún fantasma o no? No, yo ver lo que dice ver físicamente no he visto nada. ¿No? ¿No te avergüenza? Lo dejamos claro. Claro. Sí, eso lo claro, claro. Claramente, claro. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? Me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Yo creo que desde muy niña. ¿Cuál es su enigma predilecto? Si existe vida después de la muerte. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Hay tantos. Me voy a quedar con uno cercano. El Parque del Capricho en Madrid. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No lo sé, la verdad que lo ignoro y quisiera pensar que no somos producto del azar. En su opinión, ¿hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Tampoco lo sé. Hay indicios de que pudiera haber sido, pero yo la verdad es que no lo sé. ¿Qué hay más allá de la muerte? Ojalá lo supiera, algún día lo sabré, pero... También hay indicios, y no hablo especialmente de las experiencias cercanas a la muerte, sino de otro tipo de símbolos, señales que a lo mejor podrían indicar que sí que existe vida detrás de la muerte. Un pintor y un músico. Un pintor Goya, por su mundo creativo interno y simbólico. Y aquí tengo bastantes dudas, porque hay muchísimos músicos que me gustan. Voy a decir algo que no tiene nada que ver con el misterio, pero que a mí me anima mucho, y es, por ejemplo, Tina Turner. Acabemos con un vicio confesable. Un vicio confesable. Los vicios no se confiesan. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios una de los nuestros. Tan especial de Milenarios, yo creo que cada uno va dejando, bueno, pétalos, ¿no?, de su semblanza, de su forma de ser, y yo creo que algunos son más impenetrables, otros son más abiertos, algunos se guardan sus secretos. Con algunos buenos amigos y amigas creo que podemos meter la tenaza, ¿no?, y intentar preguntar. A mí me ha impresionado una cosa de Clara, la que conocemos hace ya. Parece que conocemos a Clara hace siglos, ¿no? Eso yo no lo sabía, que se metió en un juego rupestre con niños y lo pasó francamente mal. Pues suena angustioso. Clara Tahoces, compañera, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pasó? Bueno, pues mira, te sorprenderá saber que en Torrelodones habían descubierto una cueva rupestre por casualidad. Sí, señora, claro que sí, con pinturas que luego no sé si eran falsas o no, y quedaron ahí, sí, señor. Y yo estaba en Torrelodones por casualidad, tengo que decirlo, y entonces me enteré de esta historia y fui a buscar a los niños. Uno de ellos resultó ser un sobrino de José María Aznar, que en ese momento no era ni presidente del gobierno ni nada. Vamos a ver, Clara, te metiste con el sobrino de Aznar en una cueva rupestre. Bien, sí, continuemos. Sí. Y con una amiga suya. Claro, ellos eran unos niños y yo no calculaba realmente que esa cueva, pues mi intención era hacer hasta fotos, imagínate, ¿no? Pronto me di cuenta que para poder entrar tenía que abandonar la cámara fuera, con eso te digo todo. Y tuve que arrastrarme literalmente por el suelo de la cueva hasta llegar a lo que eran las pinturas en sí mismo, que bueno, el niño lo explicó muy bien, eran una especie de cápridos, unas pinturas muy bonitas que la verdad en ese momento casi no pude ni disfrutar, ¿no? Porque el momento fue terrible, en el momento en que había que dar la vuelta para abandonar esa cueva, porque no se podía dar la vuelta. Ellos sí podían, pero yo no.
y tuve que volver marcha atrás todo lo que había recorrido. Bueno, qué escena. Además, dentro de una cueva, ahora nos reímos, pero madre mía, madre mía. Ahora, yo lo pasé mal porque es que además tampoco sabía nadie que iba a entrar allí, con lo cual digo, bueno, esto puede ser terrible. Sin saber dónde estabais, ¿no? Que es lo que pasa a veces en las cuevas, que tienen sus peligros. Pero yo sé que Clara, esa persona capaz de analizar, como decía Diego, pues rasgos de nuestra personalidad, ¿no? Con un simple escrito, y que es compañera en estos medios, pues desde que era una niña. Nos conocimos hace más de 20 años y siempre hemos estado con el mismo virus bendito, ¿no? Del misterio. Ahora Clara está en Más Allá, ha hecho un montón de libros, ha vendido un montón de libros, colabora con nosotros, por supuesto, en Cuarto Milenio y Milenio 3, y es una de las pocas mujeres, ¿verdad, Carmen?, del mundo del misterio, que además jamás se ha achicado, siempre con una valentía, con una capacidad, con un entusiasmo, con ganas de estar en los sitios, de investigar. Toda una pionera. Pero yo sé, Clara, aunque sea brevemente, que te puedo preguntar, ¿no? Por ese momento, creo que es una ceremonia, y que además, y te lo agradezco, nunca lo has contado en antena, ese momento donde notas, yo no sé si la oscuridad del misterio, demasiado a flor de piel, ¿no? Sí, la verdad es que esto que voy a contar no lo he comentado antes, efectivamente, pero precisamente por eso me gustaría compartirlo esta noche con vosotros. Y tengo que decir que es algo totalmente subjetivo, es decir, habréis visto que las respuestas que he dado a veces han sido, parecían evasivas, y pues bueno, esta mujer ¿qué pinta aquí si no sabe de nada? Pues es que si supiera algo no estaría a lo mejor investigando, si tuviera todo tan claro, ¿para qué investigar, no? Claro. Y bueno, pues esta experiencia precisamente es todo lo contrario de lo que he hablado, porque una cosa es investigar las cosas, otra cosa es sentir esa magia, ¿no? Y una de las veces en las que yo he sentido con más fuerza eso fue hace bastantes años, más de 20, la primera vez que yo visité Brasil, que realicé un viaje pues por diferentes lugares, y en uno de ellos, que es Salvador de Bahía, que es dentro de Brasil, pues hay un conglomerado de razas, ¿no? Te puedes encontrar gente perfectamente con rasgos europeos, gente de color. Y allí, precisamente, hay mucha gente de color, porque fueron traídos en sus orígenes de lugares de África y como esclavos, y ellos tenían, digamos, sus propias creencias. Y yo quería asistir a una ceremonia de candomblé, que eso es allí propio, autóctono de allí. Y bueno, pues dio la casualidad otra vez de que una de las personas con las que contacté había pertenecido a ese culto, lo había abandonado, pero accedió a acompañarme a un candomblé. Estuvimos a las afueras de Salvador de Bahía, varios kilómetros conduciendo con una furgoneta, y bueno, pues la impresión, para que se hagan una idea los oyentes, fue básicamente como la película del Corazón del Ángel, ¿no? Cuando llegas a una barriada de estas totalmente desfavorecidas, en la que no hay iluminación, todo es como muy oscuro, ¿no? Y entré en un terreiro, que es donde se realiza esa ceremonia, y asistí quizá a una de las manifestaciones más importantes desde la antigüedad, ¿no? Que es el baile, la música, el sonido de los tambores. Eso fue algo que a mí me impactó muchísimo, y debo decir que sin haber tomado ninguna droga ni haber bebido absolutamente nada, llegué a un momento en que sentía esa conexión y que me faltó muy poco para entrar en ese que llaman el trance, ¿no? O sea, notabas que ese algo que se manifiesta ahí repentinamente no era algo subjetivo, no era una cuestión que queda para los otros, sino que es capaz de atraparnos, de tocarnos y de apoderarse de nosotros, quizás. Sí, llegó un momento en que el corazón latía al mismo ritmo que los tambores, y que yo estaba exactamente tan, digamos, enfervorecida como los que podían estar allí practicando el culto sin tener yo ninguna creencia previa de nada. Caramba. Hola, Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Tengo que decir que yo a Clara le tengo un cariño muy especial, y que la entrevista que le ha hecho Diego la retrata perfectamente. Una de las cosas es la honestidad. Es decir, yo conozco dentro de nuestro ámbito a relativamente poca gente que cuando le preguntan algo y no lo sabe, diga, no lo sé, no tengo ni idea. La gente se pierde en soliloquios, en explicaciones, en buscar cosas, pero Clara no es así. Dicho esto,
que es la parte buena, a Clara le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no le gusta, pero que a mí personalmente siempre me ha intrigado mucho. Cuando yo te conocí, te dedicabas y tus intereses estaban en zonas del misterio que rozaban mucho lo truculento, lo criminológicamente relevante, etcétera, etcétera. Y un buen día, sin que yo personalmente, supongo que gente más íntima a ti sí lo sabrá, cambias hacia temas un poco más amables, un poco... ¿Qué pasa? ¿Te hartaste de tanta sangre? ¿Qué pasó? Bueno, pues es verdad, es cierto, yo realicé pues un poco ese campo oscuro y muchas veces hay que ver la oscuridad de cerca para precisamente acercarse un poco más a la luz, ¿no? Quizá fue un hartazgo, efectivamente, un hartazgo y ver que, bueno, pues hay otros campos que también son interesantes, que conectan más con el ser humano, con la propia mente, ¿no?, de las personas y con el alma, ¿no? Y bueno, es curioso que me hagas esta pregunta porque precisamente ahora estoy terminando una novela que tiene mucho que ver con ese otro lado oscuro. Clara, cuando estabas en aquel ritual y el sonido de tu corazón se compasaba con los tambores, ¿notabas que había algo exógeno ahí presentándose? ¿Algo un poco incomprensible? No sé si hablar de entidades, espíritus... Bueno, no me atrevería a decir tanto. Yo lo que puedo decir es que yo me sentía parte de ese todo, aunque no formara parte de nada. Y lo que sí ya te puedo decir es que al llegar ya al hotel, después de ya de varias horas estando allí, porque en determinados momentos de la ceremonia, bueno, tengo que decir que todo el mundo eran negros allí, todos, absolutamente, y cuando digo esto, pues lo quiero retratar un poco fielmente, que no había turistas ni nada preparado. Y al llegar al hotel, esa noche, fíjate cómo es la mente, ¿no? Tuve un sueño en el que entraban en la habitación del hotel esos participantes del candomblé para llevarme con ellos. O sea, fíjate el poder de sugestión que realmente tenía aquello, ¿no? Y pocas personas saben más de sueños que tú, Clara, que precisamente hoy nos hemos encontrado en la mesa de la redacción con un libro hermosísimo de Círculo de Lectores, que acabas de sacar, o acaban de sacarte al mercado, Clara. Efectivamente, ahí lo tenéis para el disfrute, sobre todo de los ojos, porque es un libro totalmente ilustrado. Te mandamos un beso muy grande, te queremos mucho, Clara, lo sabes, un abrazo muy grande. Muchas gracias, buenas noches. Un beso, a todos. Clara. Un beso. Una mujer que siempre ha estado muy ligada al tema de las psicofonías, que siempre ha obtenido psicofonías. Que atrae las psicofonías. Yo creo que Clara tiene... Una sensibilidad especial, ¿no? Sí, no sé qué sé yo, que va donde va y siempre en sus grabadoras se graba algo. Y es extraño, porque Clara no va buscándolas muchas veces. Ha habido en ocasiones en investigaciones que llevaba su grabadora al lado y de repente en la única que se colaban voces extrañas, psicofonías, era la de Clara. Hace 20 años Clara Tahoces tenía una sección en la revista Telindiscreta contando historias de misterio como una valiente, fue cuando la conocimos. Han pasado 20 años y ahí seguimos todos, También te indica que estamos muy locos, hemisferio derecho puro y duro, es decir, emotividad, emociones a flor de piel, conexión con lo misterioso, y eso también yo creo que hace que seamos permeables a algunas cosas, como os pasa a muchos de vosotros y de vosotras, ¿no? Hay personas que se rigen más por la lógica. Hablan los expertos en el cerebro de esas dos partes tan diferenciadas, ¿no? La lógica, el hermetismo, lo ordenado, no pasan ciertos filtros, y en otra parte del cerebro pues parece que recoge como una antena con mayor sensibilidad esas otras cosas que parece que están ahí, ¿no? Y que no captamos muchas veces, pero que deben ocurrir, que se nos manifiestan de vez en cuando, por lo que parece. Hemos tenido una idea, a ver si os gusta, antes de viajar a los territorios de los días del pánico con Javier Pérez Campos. A mí me ha gustado esto que nos trae Fermín Agustí a nivel de efectos y de músicas, y Santiago Camacho. Como casi siempre le fue un atraco, ¿verdad, Santi? O sea, te cogí por banda y dije, oye, se me ha ocurrido algo. Y Santi, yo creo que ya por como somos amiguetes, me dice, vale, Iker, qué gran idea. Pero, por no llevarte la contraria. Pero la idea era contar algo que lleva estando en la humanidad y que interesa a la humanidad desde siempre, ¿no, Santi? Sí, hay un montón de puertas cerradas. Siempre, en cada sociedad ha habido una puerta cerrada a la que penetraban unos pocos elegidos, que se conocían, hacían rituales, se asociaban y intentaban promover sus propios intereses, intentaban medrar en la sociedad o transformarla ayudándose los unos a los otros,
Y en esas puertas cerradas estaban las sociedades secretas. Fíjate que cuando te hice un pequeño perfil de lo que podría ser esta sección en el futuro, es que el hombre de las cavernas, y hablaremos de ello en un capítulo, el hombre de las cavernas ya conocía el concepto de sociedad secreta. Los antropólogos lo llamaban sociedades de hombre. Y hoy día las pocas tribus no contactadas que quedan en sitios remotos también tienen sus sociedades secretas en las que a lo mejor solo participan los guerreros, o solo participan los cazadores, o solo participan las mujeres, y que el resto de la pequeña comunidad de la tribu no sabe lo que ocurre ahí, no sabe qué ritos y qué influencias se tienen. Pues eso, que está en el nacimiento mismo de la humanidad, al final, a lo largo de toda esa historia, ha ido desembocando en los Illuminati, en el grupo Bilderberg, masones y quién sabe qué más, porque no hay sociedad secreta mejor que aquella que no sabemos ni siquiera que existe. A las 3:28, esta locura que se me pasó así por la cabeza, yo dije, ¿por qué no contar en pequeñas fichas absolutamente comprensibles? Lo que siempre digo, hay gente en el mundo de los medios que no sé por qué dicen una abuela de Palencia o de Cuenca, siempre lo suelen decir. Tienen que entenderlo la señora mayor de Cuenca. Lo suelen decir muchos directivos, es como decir, lo tiene que entender todo el mundo. Bueno, yo no digo eso, digo, tengo que entender yo, que puede ser hasta más difícil que una señora de Cuenca o de Palencia, con todos mis respetos. Yo estoy todavía en el umbral. Yo tengo que entender por qué de estos grupos. Y espero que vosotros conmigo también. Desde la sociedad pitagórica, con los números como elemento, desde los que hacían en la antigua Grecia extraños ritos como los mitos de Eleusis, Rosacruces, masones, Bilderberg, Illuminati más conocidos, pero y el ángel exterminador, y las extrañas hermandades. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué poder? ¿Cómo desaparecieron? ¿Cómo nacieron? Los grupos en la sombra, que medran en la sombra, algunos con conexiones directamente con el más puro y duro misterio. Así que, Santi, vamos a entrar de lleno. Es como si estuviese Santi en la puerta, ¿no? Una pequeña puerta, quizá con una calavera, me lo imagino, y dándonos el pase o no. Nos rompe la etiqueta o no, o la entrada para poder entrar, nunca mejor dicho, a ese mundo que nunca se ve, a ese umbral, el guardián del umbral, Santiago Camacho, y la historia de las sociedades secretas en el mundo. Nos vamos a sorprender, seguro. La historia del Imperio Británico quedaría incompleta si dejáramos fuera la tremenda influencia de las sociedades secretas. Entre ellas hay una de los suyos. Con esto se generaba una suerte de hermandad mafiosa que llevaba a los miembros a apoyarse férreamente entre sí en los negocios y en la política. Más de un miembro que se sentía profundamente repugnado por lo que allí acontecía, se había integrado en el grupo y permanecía en él, porque sabía que era el camino más fácil para conseguir sus objetivos. El Club del Fuego Infernal. A veces la sonoridad de los nombres, ¿no? Como la sociedad secreta española El Ángel Exterminador, La Mano del Loto Azul, es decir, una serie de cosas que dices ya impactan por su propio nombre, pero desaparecieron. ¿Desaparecieron, Santi? Vamos a ver, cuando decía en la pieza que ilustraba muy bien el funcionamiento de este tipo de sociedades, fíjate que cuando en muchas asociaciones mafiosas, la mafia rusa, las pandillas de barrio en Estados Unidos, sobre todo en la década de los 70, el rito de iniciación principal es cometer un delito, cometer un acto atroz y que lo vean todos tus futuros compañeros, porque ya serán los dueños de tu secreto, serán los dueños que podrán decir, oye, te hemos visto matar, te hemos visto violar, es decir, ya eres uno de los nuestros, como en la sección de Diego, y si te desvías del camino te podríamos denunciar o te podríamos implicar o utilizar eso que sabemos contra ti. Fíjate que, y algún día analizaremos casi plano por plano esa película, porque Ice White Hat es una película mucho más seria de lo que parece, ha sido muy incomprendida. Pues fíjate que en el fondo ha habido recientemente un enorme escándalo de pedofilia en Reino Unido que
implicaba a personalidades muy famosas y muy conocidas y muy influyentes, sobre todo en la década de los 80. Antes de eso se conoció lo mismo en Bélgica. Bueno, el terrorífico caso de Dutroux en Bélgica, ¿no? Que se echó, Dutroux, que se echó muchísima tierra encima, porque cuando se empezó a tirar del hilo, las ramificaciones llegaban tremendamente lejos y tremendamente alto. Claro, que parece de leyenda urbana. Hablamos de sumoción de cadáveres de niños, de personas que han sido violadas y demás delante de los poderosos, es decir, algo que nos suena imposible y que resulta que en Bélgica, si no me equivoco, hubo hasta ministros, personas implicadas, encarceladas. Claro, no va a pasar solo en Bélgica. No, y de hecho, y ahí lo dejo, ha habido hasta en nuestro país ese tipo de sugerencias sobre ese tipo de actos. Algunos de los casos más célebres de muerte, emblemáticos de muerte de niñas y muerte de muchachos, el caso Alcácer, por ejemplo, además, como una teoría extraoficial, ¿no? Que se pelea con la teoría oficial y que vive además con una fuerza tremenda en las redes y demás. Es decir, leyenda urbana o no, la sensación de que hay algo más, grupos de poder. Yo pregunto, porque yo no lo sé, desde luego, y creo que poca gente puede saberlo. ¿Esto nace de esa época? ¿O también en leyenda urbana en aquella época se pudo probar? No, en aquella época no solo se pudo probar, sino que, por ejemplo, los lugares, hay concretamente 2 sitios, uno en Dublín y otro en los alrededores de Londres, donde todavía se pueden ver los vestigios de los lugares donde se reunían, lugares que eran cuevas, que eran cavas, en el caso de Dublín artificiales, en el caso de Inglaterra se utilizaba una cueva natural, que se decoraban con todo tipo de motivos que hacían alusiones al satanismo, esculturas de muy bella factura, pero evidentemente de un arte erótico bastante, yo diría que pornográfico, bastante pasado de vueltas. Es decir, digámoslo claramente, existen vestigios arqueológicos incluso de su existencia, pero es que en aquel momento, en las propias épocas, no era ni siquiera un rumor, era un secreto a voces. Es decir, y como siempre, Santi, Eros y Tánatos, o sea, muerte y sexo de alguna forma, y cuanto más depravado mejor, unido como gran pulsión oscura, vamos a decirlo así, de la humanidad, es decir, cuando ya todo se deshumaniza al máximo y se convierte en secreto compartido, ¿no? Pero esas 2 ramas fundamentales, tú lo has contado, ¿no? Sangre y ese tipo de sexualidad, ¿no? Sí, de hecho, en muchos tipos de asociaciones de esta factura, el sacrificio ritual, en el fondo, no solamente es un acto que puede tener implicaciones mágicas o implicaciones... No, es sobre todo un acto de estamos unidos por la sangre de la víctima, es decir, todos y cada uno hemos participado, o bien todos hemos dado una puñalada, o bien todos hemos tirado una piedra, o bien todos hemos bebido de la sangre, pero no existe un celebrante y una serie de testigos. No, realmente ese tipo de sacrificios se utilizan para aglutinar al grupo y decir, no, somos uno y somos capaces de llevar a cabo este tipo de actos atroces y ahora no te puedes ir de nuestra vera. La contrapartida era lógica, o sea, todas las sociedades secretas que en el mundo ha habido tienen una ley no escrita que es: yo te cojo como neófito, que probablemente seas pues un jovencito de buena familia o no, etcétera, etcétera, pero te voy a upar como poco hasta mi altura y si puedo voy a conseguir que me superes, y tú desde arriba vas a tirar de tus hermanos para que alcancen tu nivel. Y efectivamente eso ha cimentado en muchos momentos históricos pues núcleos de poder enormes. Pensemos, por ejemplo, que los firmantes de la Declaración de la Independencia Norteamericana, la práctica totalidad, con un puñado de excepciones que se puede contar con los dedos de una mano, eran masones, y realmente los Estados Unidos se genera como una patria masónica. Pues aquí, sin quitar ni poner, vamos a viajar al mundo de las sociedades secretas, que sigue siendo, parece mentira, en el siglo XXI, de una gran oscuridad, ¿eh? Bueno, en el fondo, y llevándolo a algo muy cotidiano y que estamos viviendo estos días, Santi hablaba de esos ritos de iniciación, ¿no?, en los que se intenta formar al neófito y convertirlo en uno de los suyos, y lo estamos viendo quizá, como digo, en el fondo, y quizá inconscientemente, es a donde van las novatadas en los colegios mayores, ¿no?, donde se procura que la gente que acaba de llegar viva pues unos de esos momentos de iniciación, en ocasiones incluso llegando
a la sangre. Claro que sí, Santi. Pienso que vamos a aprender todos mucho. Yo tengo mucho interés en varias en concreto y a ver si saco cosas claras. De momento, en esa Inglaterra motor de la revolución industrial, de fondo, en Cuevas, los clubs del fuego infernal. Casi nada. Yo creo que uno siempre aprende cosas nuevas, aunque sean un poco oscuras como estas, pero que demuestran cómo está construida la sociedad, que tampoco difiere mucho de aquella, ¿no? Nos da la impresión. Vamos con otra historia. Vamos a viajar a los días de pánico. Sabéis que es otra de nuestras secciones donde ponemos un punto concreto en el mapa y en el tiempo. Nos marchamos a un lugar español donde se pasó pánico, inquietud, sobresalto, intervinieron las autoridades, se extendió por todo el barrio, por todo el pueblo, por toda la comarca, algo que tiene que ver con el misterio y además nunca quedaron bien resueltos los casos. La semana pasada hablábamos del extraño ser de la barriada marginal de Penamoa en La Coruña, donde hubo hasta disparos. Precisamente esta semana nosotros, que ahora hemos tenido apagón en casa, ¿verdad? Sí, apagón, que no hemos podido ni sacar el coche del garaje para... Suena como antediluviano, ¿no? Apagón de todo un barrio. Pero apagón de todo el día, además. Sí, o sea, no de media hora, 15 minutos... Yo no sé si todo el barrio, pero toda nuestra acera, sí. Yo voy a contar, si puedo, si me da tiempo, alguna anécdota personal, porque es emocionante. Este caso que trae Javier Pérez Campos, como segunda parte o segunda sección, ¿no?, de Días del Pánico, Días de Pánico, yo lo viví. No vi nada extraño, pero yo era un niño en Vitoria en aquel momento, porque todo ocurrió en Vitoria. Que en casa durante el apagón? No. Tiene que ver con apagones y con misterio, desde luego. El gran apagón. Lugar: Vitoria, Murguía, Nanclares y Salvatierra. Fecha: septiembre de 1984. Tipo de fenómeno: ovni. Caía la noche en el barrio obrero de Zaramaga, en Vitoria. La mayoría de las familias estaban ya preparando la cena de aquel viernes, mientras otros salían a la calle para aprovechar las efímeras horas del fin de semana. Sin embargo, a eso de las 9 algo rompió la calma habitual, algo que había surgido en el cielo y que acabaría convirtiéndose en el centro de atención de miles de miradas. Fue un vecino el que con voz temblorosa y señalando a las alturas dio la voz de alarma. Allí, sobrevolando las afueras de la ciudad, una enorme luz triangular había aparecido casi de la nada, y allí permanecía, silenciosa y majestática ante el asombro y el pánico de la multitud. Durante varios minutos un caos generalizado se adueñó de la zona. Ventanas y balcones se llenaban de testigos enmudecidos ante aquel fenómeno, y en las avenidas muchos corrían hacia las plazas y descampados para poder observarlo con mayor claridad. Fue entonces cuando se apoderó de las calles un peculiar sonido, el de cientos de televisores y electrodomésticos apagándose uno a uno de manera repentina. En ese instante las luces de la ciudad perdieron por completo su intensidad, y solo unos segundos después todo había quedado en completa oscuridad. Todo, excepto el triángulo que emitía un brillo verdoso sobre satisfactoria las causas del incidente eléctrico. Casualidad o no, en aquellas mismas fechas otras poblaciones de Álava fueron también visitadas por luces que parecían absorber la energía. Incluso la policía tuvo que personarse en Zaramaga a altas horas de la madrugada, y es que el barrio, que celebraba sus fiestas en aquellas fechas, había quedado en la más absoluta penumbra. El carrusel, los coches de choque y todas las atracciones se pararon de repente, con los niños cada vez más asustados. Uno de los sucesos más enigmáticos ocurrido en la noche de autos tuvo lugar en el domicilio de la familia Daubagna. Allí, según el testimonio de Carmelo, ingeniero y pragmático donde los haya, una impresora llegó a funcionar sola sin recibir ni una chispa de electricidad. Así relataba el incidente el periodista Juan José Benítez tras presenciarse en el citado domicilio. Cuando se fue la luz, esta impresora se puso en marcha sola, cosa que es pues muy difícil, y además sin el tecleo previo necesario para que se pueda escribir sobre la misma. Entonces aparecieron una serie de ochos y de unos, y al lado de estos caracteres pues otros totalmente indescifrables que no corresponden a lo que a los programas para los que estaba preparada este microordenador. Pasaron los meses y las indagaciones acabaron cesando por lo difícil de extraer conclusiones. Sin embargo, la relación entre apagones y ovnis no era nada nuevo. En nuestra geografía ya habíamos vivido episodios muy similares, especialmente a lo largo de los años 70. Quizá por eso los investigadores nunca descartaron la relación entre ambos fenómenos. Es curioso, Iker,
es que muchos medios de comunicación aparecían en los recortes de prensa, se hicieron eco de la propia llegada de Juan José Benítez, es decir, la llegada del periodista al lugar de los hechos se convertía en sí en una noticia porque su relato y su opinión sobre este caso era bastante importante. De hecho, su opinión llegó, como decía, pues a formar parte de los titulares de algunos periódicos. Por ejemplo, los apagones del jueves relacionados con ovnis, según Juan José Benítez. ¿Y en esa especie de grabatos de un niño que ponía en la portada? Pues dice oleada ovni sobre Álava, informe DISO, y luego unas siglas muy extrañas. B19. Que no sé qué. Y bueno, y luego aquí, genial, un sello confidencial DISO Vitoria. Tengo que decirte que cuando le he enviado el documento a Enrique Chazarra, que hemos estado hablando con él, estaba emocionadísimo viendo estas informaciones, porque él fue una de esas personas de las que hablábamos en el reportaje que bajaron a la calle pijama y linterna en mano. Vamos a escucharle, Enrique, ¿te parece? Estos apagones. Enrique Chazarra, gran ufólogo y gran compañero de este equipo, que siendo un adolescente también se interesó por los ovnis, y yo también, porque en nuestra ciudad pasó esto. Le escuchamos. Recuerdo perfectamente estar en casa de mis padres sobre las 9:30 de la noche y de repente, pues bueno, lo que es la luz del barrio de la zona del Acua, del barrio del Pilar, del barrio de Saramaga, de estos barrios de vitorianos, pues de repente se quedaron totalmente a oscuras. Recuerdo que estuvimos con velas, con linternas, bajamos a la calle, ahí los vecinos se preguntaban qué había ocurrido y de alguna manera, pues bueno, fue un apagón importante en aquella zona. Prácticamente va a hacer 30 años de esto. 30 años de uno de los grandes misterios también. Allí se generó un verdadero caos porque la gente no sabía lo que estaba ocurriendo y sobre todo por esa aparición de luminarias que, como decíamos, se extendieron a otros pueblos de... Habrá personas oyéndonos allí. Los pueblos parecieron oscuras por completo. Hubo, digamos, grandes transformadores que se fundieron y pocas veces había coincidido un fenómeno así en el cielo con una interacción de lo que llamarían los expertos efecto electromagnético. Esto quizás al margen, ¿no? Pero había dos chavales que salieron en bici y fueron a entrevistar a algunas de esas personas. Uno de ellos era yo y otro era mi primo, Roberto Pérez, y fuimos a ver a aquella gente. Y es mi realidad, ¿no? Han pasado casi 30 años. Y entonces, como yo andaba interesado de alguna forma, ¿no? Había leído un libro, o había hojeado un libro más bien del tema ovni por casualidad, resulta que ocurriese en nuestra ciudad esto, qué carambola podía ser, ¿no? Yo os digo, sinceramente, que es una de las grandes incógnitas de mi propia vida. O sea, no ha vuelto a pasar nunca en Vitoria nada de este tipo, jamás. Y ocurrió en ese momento en que tanto mi primo Roberto como yo andábamos enfrascados por casualidad con el tema ovni, porque mi difunto tío Roberto tenía una biblioteca de libros de ovnis. Y en el País Vasco, de alguna forma, Benítez y la prensa se encargaba de hablar del tema ovni. Podía ser un contagio social, pero había un interés, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente las personas, cómo me contaban los casos. Y es mi primer recorte, para mí mismo, claro, sobre el tema de los ovnis. Pero nunca volvió a ser el mismo, ¿eh? Y nunca volvió a ocurrir lo mismo en Vitoria, ¿no? Bueno, y jamás. De hecho, es que ese año fue muy especial porque si uno va a las hemerotecas y busca casos ovni, se encuentra con que en los años 70 y casi unos años antes del 84 aparecen casos de visitantes, humanoides, personas perseguidas en sus vehículos por extrañas luminarias, y sin embargo 1984 fue el año de la gran sequía, ¿no? Sí, ahí aparecen muy pocos casos y precisamente por eso el caso de Vitoria casi reactivó el interés de la prensa por este tipo de fenómenos. Es verdad, fue un repunte. Y yo recuerdo una cosa, ¿no? A una persona con camisa de cuadros, robusto, barba, lo estoy viendo ahora mismo, Pachi Uriarte, señalándome al cielo y diciendo, allá apareció aquello. Le llamamos en la noche, Satosona en vasco, ven aquí. Y aquello empezó a acercarse, o es su impresión. Y la familia entera en el umbral de la puerta tuvo que dar pasos hacia atrás. Cerraron la puerta, el padre se quedó solo fuera como un guardián de su propia casa y de su familia, y aquella esfera que veía muy cerca del suelo penduleaba, flotaba, iluminaba la vegetación como una manifestación evidente de algo extraño que en esos mismos días había provocado pues tanto revuelo en la provincia de Álava. Nunca más ha vuelto a ocurrir. Cientos de personas, se puede decir,
vieron el paso de estas extrañas aeronaves, inteligencias, imaginaciones. No lo sé, pero desde luego para mí fue el pistoletazo de sanidad. Inolvidable. Días de pánico, por lo menos días de inquietud, si no pánico, inquietud desde luego. Vaya recorrido, así lo hacemos por la historia. Hay muchos más casos que nos esperan, casos que se van con el mismo misterio, con la misma incógnita con la que vinieron. Y nosotros también nos vamos, que ya nos toca, quedan 5 minutos y por supuesto hay que dedicarlo a lo más importante, a los oyentes, con esta música que viene que ni al pelo, Geray. Cumpleaños, cumplo 33. Nada me haría más feliz que me felicitarais todo el equipo de Milenio y Cuarto Milenio. Todo el equipo y además con sello de Santi Camacho, ¿no? José Antonio Márquez es el cumpleañero. Pues 33, la edad de Cristo. Mira, buena edad. Ismael Pato, Vanessa García y Samuel Pato desde Loeches. Su hijo, Samuel, que nació el 9 de julio de este año 2013, ya es fiel seguidor nuestro. Dice que además de nosotros, el ruido del secador es lo único con lo que se calma. Con nuestras voces y con el secador. Un poco hum también eso. Pues eso, bendiciones claro que sí. Milenarias. Claro que sí. Rafael Martínez nos dice, llevo tanto tiempo en mi vida que sois parte de mi familia. Allá donde voy hablo de vosotros y mi sorpresa es que en Egipto, en Guayaquil, en México... que ha estado en Querato, en Pascualto, en Tampico, en Sinaloa, se os adora, os conocen más que yo, no se pierden un programa. Es más, hay emisoras culturales sin ánimo de lucro que divulgan vuestro testigo para pueblitos que no disponen de internet. Pues nos encanta. Yo que hago radio siento envidia sana de vosotros. Felicidades. Ya me veo a Santi haciendo la gira mexicana, vestido como un buen charro. De hecho, un saludo, que no lo sabrán los amigos mexicanos, pero sobre todo un saludo a los amigos de Culiacán, ciudad en la que estuve hace muchos años. Ya te digo yo. Y que tiene mucho que contar. Los corridos mexicanos mejor de Santi Camacho. Mejor que no sí, mejor que no los cuenten las noches de Santi Camacho.